Ok, vamos al siguiente ejercicio. Después de timers intervals y el siguiente ejercicio es sobre event listeners. Tenemos un HTML, vamos a ejecutarlo en el navegador y vamos a ver qué es lo que hace. El HTML lo que nos muestra, bueno, aquí tenemos un navigation bar, tenemos este toggle que le llaman y tenemos, parece que es un header, un H1 o 2 y parece que tenemos varios párrafos y tenemos otro con navigation bar al final. Entonces, al momento de hacer clic en el toggle, tiene como un efecto de animación y lo que hace es que nos cambia a dark mode o light mode, lo que tenemos en el HTML. Ok, vamos a ver cómo se logra esto. Entonces, en el HTML tenemos en el head, se referencia, bueno, hace una relación, un link con la hoja de estilos. Tenemos en el body tenemos un div y este div tiene un contenedor que dice dark container, más bien tiene un contenedor con dos clases, la clase container con la clase dark, bueno, tiene clase container y clase dark. Después tenemos un div que es el div del menú y aquí viene la lista no ordenada. Tenemos un div de row, class row toggle, son dos clases, una que dice row y otra que dice toggle. Y tenemos una clase columna o col dark mode para párrafo que dice dark mode. Este creo que es lo que es el que está dentro del toggle, dark mode y light mode. Después tenemos un label class switch column. Tenemos un input que es un tipo checkbox que dice theme switcher y tenemos un span que dice class slider round. Posteriormente tenemos otro div que dice row adding an event listener y tenemos un class row que tiene con un div que tiene tres párrafos. We use the add event listener method to set up an element to listen for a specific event. Tenemos un ID que dice light mode when we switch the slider to light mode the background is changed to a light color. Dark mode the when we switch the slider to dark mode the background is changed to dark color. Tenemos un footer y la lista ordenada del footer y bueno, cómo llamamos al script. Entonces aquí vamos a ver primero el CSS, la hoja de estilos, y vamos a ver aquí cómo se le está dando estilos a este HTML. Tenemos el body, tenemos un order list, tenemos los list items, tenemos los anchors de los párrafos, y aquí tenemos la clase menú. La clase menú es del, por así decirlo, el navigation bar, que ocupa el 100%. Tenemos la clase footer con otro navigation bar. Tenemos la clase toggle que está aquí y dice border style outside with 400 pixels background color y dice dark background color y pues aquí son los estilos del modo oscuro. Background color tiene este color como azul marino, tiene una altura de, del 100% del view height y el color del texto es claro. Después tiene el dark list item color y dark list item hover, background color black. Light mode, background color, ok, el color del texto y la altura. Entonces, a ver, dice light, tenemos la clase dark y la clase light. Entonces, ahorita por default empieza con la clase dark y dice hover. Ok, dice styling de switch buttons, dice switch position relative, displaying line block with 60 pixels, height 34 pixels. Dice hide default HTML checkbox, switch input opacity width y height. Hide default HTML checkbox.
Ok, oculta la caja y genera un slider. Position absolute, cursor pointer, top. Ok, background color, transition. Slider before, position absolute, content. Aquí esto es lo que genera la animación del slider. Content, height, width, left, bottom. Ok. Input checked slider, background color. Input focus slider. Input check slider before. Después tenemos rounded slider. Slider.round border radius, slider round before, row margin. Entonces aquí es como le está dando estilos al slider. Ok, el slider, vamos a abrirlo otra vez. El slider es este pedacito. Que al momento que se le da clic, oculta el checkbox que viene por default y más bien genera esta animación. Ok. Y ahora vamos a ver cómo lo genera con JavaScript. Ahora con JavaScript dice access toggle switch HTML element var temp switcher document query selector temp switcher var container document query selector container set default mode to dark y aquí var mode dark y dice listen for a click when event on toggle switch theme switcher team switcher add event listener click function. If mode is dark, apply light background. If mode equal to dark, mode equal to light. Cambia light container. Aquí en container. Punto set attributes. Attributes class light. Entonces cambia esta clase. Esta clase la cambia a light. If mode is light, apply dark background. Es mode dark. Entonces aquí a container le cambia la clase a dark. A ver, vamos a ver en la consola. Cuando se le da clic, cómo es que cambia esa clase en el HTML. Entonces voy a abrir la consola con F12 y si vemos aquí, a ver, esta es la clase que cambia. Entonces cuando está dark, le doy clic y cambio a light. Dark, light, esa es la clase que cambia. Ok, a ver, entonces para recapitular, tenemos el HTML, el estilo se le da, el estilo del switcher se le da con CSS, en donde se define la forma del checkbox que se va a ocultar, el slider, etcétera. Y con JavaScript se selecciona el team switcher y se selecciona el contenedor, que es donde está la clase que determina el modo, si es dark o light. Entonces con un add event listener, que es un click, hace el cambio. Si está en dark lo cambia a light y si está en dark, si está en light lo cambia a dark y cambia la clase. Entonces por eso es que hace el cambio de estilo. Ok, vamos al siguiente ejercicio.